Bueno, pues bienvenidos buenas tardes a todos los que estáis en Europa, aquí en España, y buenos días a todos los que estáis en Latinoamérica. Yo soy Daniel Alguacil de TecnoWebinars y estaré moderando y coordinando el webinar de hoy. Ya sabéis que hoy tenemos, pues el primer webinar de una serie que vamos a realizar alrededor del Field Service Management. Son webinars patrocinados por Kairos, que es, como su nombre indica, pues un FSM, un Field Service Management. Bueno, os doy un par de apuntes logísticos. La presentación, la presentación y la demo se está grabando y recibiréis todos prácticamente al finalizar un vídeo, no se mandan ya las PowerPoints, se manda un vídeo, así que no os preocupéis porque siempre se pregunta. Haremos la presentación y demo durante aproximadamente unos 45 minutos y posteriormente haremos un turno de preguntas en el que podréis plantear vuestras dudas y cuestiones, las podréis hacer vía chat o vía micrófono, que siempre preferimos que lo hagáis vía micrófono. En el chat desde ya podéis plantearnos vuestras dudas y cuestiones y si no, pues al final si tenéis un micrófono, pues nada, os abro el micro y planteáis vuestras dudas o cuestiones vía micrófono. Bueno, os presento a los speakers que tenemos hoy, a los panelistas. Estáis viendo ahora mismo a José María Fernández, que es fundador y CEO de NetBoss, que es la empresa fabricante del producto Kairos. Él está en Santander. Luego veremos a Álvaro Aguado, que es director de proyectos también en NetBoss y también en la misma localización, en Santander. Y por último, pero no menos importante, lógicamente, tenemos a Celia de la Fuente, que bueno, por un problema técnico con la webcam, pues no vais a ver, pero vais a escuchar. Ella es Manager Business Consulting en Everis y ella pues está en Madrid. Yo estoy en Barcelona, José María y Álvaro están en Santander y Celia pues está en Madrid, así que hacemos hoy triangulando, pero nos quedamos en la península. Pues nada más, ya sabéis, hoy vamos a hablar de Field Service Management y para ello, en primer lugar, pues tenemos a uno de los que más sabe de Field Service Management en España, que es José María. ¿Qué tal, José María? ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel. Buenos días a todos los que estéis en Latinoamérica y buenas tardes a todos los que estéis en Europa. Pues te escuchamos perfectamente, así que todo tuyo cuando quieras. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es presentar a todo el equipo. Bienvenidos a todos a este webinar introductorio. Es uno de unos cuantos que vamos a realizar en las próximas semanas para hablar de Field Service Management y para hablar de nuestro producto y algunos de ellos serán más técnicos y concretos en el que vais a participar. Y bueno, pues lo primero que quiero hacer es, lo primero que quiero hacer es presentar a Celia de la Fuente Cortijo, que es Manager Business de Consulting, como bien has indicado, en Everis Spain. Yo creo que ya todos conocéis un poco a Everis. Everis es la compañía líder en procesos de transformación digital, una de las más importantes que hay en el mercado internacional. Y como distribuidor e integrador de Everis, ayuda a nuestros clientes y ayuda a las empresas a comprender las funcionalidades operativas de nuestra solución de Kairos 365 y a establecer una conexión fiable entre los datos, las personas, las aplicaciones y los dispositivos. Esto garantiza que nuestra plataforma se va a integrar sin esfuerzo con sus sistemas internos y externos de nuestros clientes, de sus clientes, en este caso también de Everis, y va a permitir a nuestros clientes sacar el máximo provecho de las inversiones realizadas hasta ese momento, ¿no? Celia ha participado en muchos proyectos de implantación de Field Service Management, también con nuestra competencia, y ella compartirá su exclusiva y amplia experiencia con nosotros. Así que muchas gracias, Celia, por estar aquí. Y como también indicaba Daniel, pues Álvaro Aguado es nuestro director de proyectos. Álvaro es uno de los padres de esta criatura, ¿no? de esta solución de Field Service Management que hemos llamado Kairos 365 FSM. Kairos en griego significa en el momento oportuno.
Y Álvaro en un par de semanas va a dar una demo, va a hacer una demo del producto muy completa en TecnoWebinar sobre nuestra solución, ¿no? Y bueno, pues por último, yo que soy el socio fundador de NetBoss Comunicaciones, somos los desarrolladores, el propietario de nuestra solución, de esta solución. Y bueno, en definitiva, pues gracias a todos por conectaros. Confío que os resulte interesante y no dudéis en contactarnos luego para cualquier duda, consulta, compartir con nosotros pues, vuestras necesidades, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿No? ¿Qué es NetBoss? Pues NetBoss es una compañía española, 100% española, y nos dedicamos a dos cosas principalmente. Tenemos una división de contact center, hacemos BPO de contact centers, y luego tenemos una división de software donde estamos desde nuestros orígenes centrados y concentrados en dos de nuestros productos estrella, ¿no? Uno es Kairos 365 Scheduling. Es una plataforma de agendamiento y cita previa que ya tenemos prácticamente operativa distribuida en todo el mundo con sector público y sector privado y que lo que es una plataforma de agendamiento y cita previa que trabajamos para varios sectores y llevamos con ella ya prácticamente pues del orden de unos 10 años, ¿no? Y Kairos 365 FSM es la otra solución, la otra de nuestra suite de Kairos, y es una herramienta de Field Services Management con aproximadamente 5 años de vida en el mercado. Estamos en Santander, como bien decía Daniel, y aquí tenéis un poco pues, la filosofía de nuestra compañía, ¿no? Successful Projects Made with Love, Talent and Technology. Es decir, con esas tres cosas podríamos decir que dejamos satisfechos a nuestros clientes, ¿no? Hacemos los proyectos, le ponemos mucho amor, hay mucho talento en esta compañía, casi ya de 93 personas y mucha tecnología y sobre todo tecnología propia. Vamos a ver un poco de los factores que mueven, un poco nuestro entorno, ¿no? El entorno del Field Service Management, ¿no? Como ya sabéis todos, el crecimiento del mercado de gestión de servicios sobre el campo, sobre el terreno, se ve impulsado por las necesidades de las empresas de satisfacer las demandas de los clientes de un mejor servicio, ¿no? Y por consiguiente, pues la necesidad de aumentar la satisfacción de los clientes, ¿no? Al final, nuestro objetivo y el objetivo de un Field Service Management y el objetivo de toda compañía que lo necesita es resolver los tres problemas principales de una empresa, ¿no? La primera, aumentar la eficiencia de la empresa, por ejemplo, con la prestación de servicios rápidos a los clientes. La segunda, ayudar a reducir, yo diría más que reducir, a optimizar, ¿no? Hay algunos que hablan de reducciones del 20% en los costes. Yo prefiero decir que un FSM ayuda a optimizar los costes, ¿no? Gracias a mayor eficiencia de los técnicos que están sobre el terreno, sobre el campo. Y un tercer problema es aumentar la satisfacción del cliente, entre otras cosas, gracias a una mejor comunicación entre los equipos sobre el terreno, la propia organización en sí, con esos técnicos y los clientes, ¿no? Como dice un cliente nuestro en Bélgica, del sector telco, dice, mis técnicos son los mejores embajadores de nuestra marca, ¿no? En este sentido, como veis un poquito ahí los tres puntos que queremos tocar, ¿no? Digitalización, servitización y experiencia de usuario. La digitalización es necesaria, pero para nosotros lo más importante, el concepto aquí es que hay que anteponer la necesidad a la tecnología. Es decir, no sobredimensionemos, hay que permanecer funcionales, ¿no? Y eso es lo que hemos perseguido un poco con nuestra solución de Field Service Management. Nuestro concepto de Field Service hemos tratado de reinventar positivamente lo que es el concepto de Field Service Management para ser totalmente funcionales y no ofrecer un sobredimensionamiento de funcionalidades tecnológicas que, bueno, que más que aportar valor a nivel de eficiencia, optimización de costes y satisfacción del cliente, lo que hacen es pues entorpecer un poco la operativa, ¿no?
¿Cuál es la importancia de un FSM desde el punto de vista tecnológico? Pues la operación es mucho más eficiente desde el punto de vista del recurso del campo porque este aumenta su productividad y esto es indiscutible hoy en día. Y como os decía, no me gusta hablar de reducción de costes por este efecto, pero sí optimización o racionalización de costes. Al final, lo que acabamos consiguiendo con un Field Service Management es hacer más cosas por lo mismo, no hacer más cosas por menos, ¿vale? ¿Cómo ha sido un poco la evolución de Kairos, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a Kairos 365 FSM? Pues llegamos a través de nuestra herramienta de scheduling, de nuestra herramienta de nuestra plataforma de agendamiento. Varios clientes nos decían, muy bien, habéis solucionado todo lo que es la parte de citación. Es una herramienta súper potente, pero una vez que yo tengo citado al cliente y le tengo que proveer servicios en campo, en su empresa o en su domicilio, lo que necesito es tener un control de la operación, ¿vale? Y tengo varias herramientas en el mercado, pero ninguna de ellas me resuelve mis necesidades de manera completa y de alguna manera no son capaces de llevar los procesos de mi operativa a la solución, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pues detectamos una necesidad no resuelta y nos pusimos a proponer una solución. Y así surgió Kairos 365 Field Service Management. A partir de Kairos 365 es que vino. Organizamos un equipo de trabajo y durante aproximadamente 3 años hemos estado concibiendo esta herramienta. Y lo más importante de la concepción de esta herramienta es que esta herramienta ha sido concebida por gente de operaciones para las operaciones, ¿vale? La gente que ha participado en la concepción de esta herramienta viene de grandes compañías, de consultoría, pero del ámbito puro y duro de la operación, ¿no? Y por lo tanto, hemos escuchado mucho a los clientes, hemos escuchado los dolores que tienen los clientes en cuanto a soluciones de Field Service Management y aportando todo lo que sabemos sobre las operaciones en campo, pues lo que hemos parido, por decirlo de alguna manera, una solución muy adaptada a las necesidades de alguien que tiene que gestionar una operación en campo. ¿Y qué tenemos, ¿no? Pues tenemos una herramienta muy flexible, como vais a poder ver en los sucesivos webinars que vamos a tener y sobre todo en la demostración que hará Álvaro Aguado en su momento. Es una herramienta muy flexible y muy ágil. Es muy flexible desde el principio en lo que es en el setup del proyecto con el cliente. Es una herramienta muy flexible y ágil durante el proceso de la operación. Hay varias cosas diferenciadoras de nuestra solución frente a productos de la competencia, frente a productos tradicionales de Field Service Management. Y una de ellas es cómo hemos conseguido homogeneizar procesos en la plataforma para ayudar a que nuestros clientes sean más productivos en el campo y cómo hemos llevado una frase que es decir, poner raíles a la operación, ¿no? Cómo hemos hecho para que las compañías que usan nuestra herramienta le provean de raíles en la operación a sus técnicos en campo, ¿vale? Y es flexible también en este proceso de ejecución de la operación porque es capaz de adaptarse a entornos tan cambiantes a nivel de procesos. Es decir, hemos llevado dentro del Field Service como concepto un pequeño BPM que nos permite dibujar cualquier proceso en tiempo real con sus salidas condicionales, con sus salidas CAO, con sus salidas OK, con conexiones a plataformas terceras. Y hemos conseguido que esos procesos se lleven en tiempo real sin necesidad de tener que presupuestarle a un cliente nuevos procesos, sin necesidad de que eso además tardes 2 meses o 3 en entregarle ese upgrade al cliente. Y por lo tanto, pues eso, capacidad de adaptación a entornos tan cambiantes para el cliente a través de
una solución que te permite hacerlo en tiempo real y al final esto es fundamental para cumplir con lo que habíamos hablado antes, ¿no? Satisfacción del cliente, rapidez en la ejecución de los tiempos y como veis, pues otra vez flexibilidad, ¿no? Pero lo iremos viendo. ¿En qué estamos trabajando? Pues estamos trabajando en proyectos como servicios de mantenimiento, servicios de entrega a domicilio, operaciones de logística. Estamos trabajando en sector telco mucho. ¿Qué tiene de ventaja trabajar mucho para el sector telco, para los grandes operadores? Pues que son procesos, es un sector muy cambiante. Por lo tanto, o ofreces una solución muy flexible, tanto en tiempo como en costes, como en velocidad para implantar esos procesos y homogenizarlos, o te quedas fuera del mercado, ¿vale? Y ahora mismo, pues, estamos teniendo mucho éxito en este sector, ¿vale? Y por lo tanto, trasladar luego modelo a otro, irnos a otros sectores nos ha resultado bastante fácil, ¿no? Y el cliente percibe esa flexibilidad viniendo de donde venimos, ¿no? Asistencia domiciliaria es otro, utilities, instaladores. Pero, por ejemplo, yo quería destacar que estamos trabajando en proyectos, por ejemplo, orientados al mantenimiento predictivo, ¿no? Estamos trabajando, por ejemplo, con Kairos 365 en proyectos donde una programación y planificación inteligentes, así como un despacho rápido de los técnicos en función de su ubicación, disponibilidad y actitudes, pues, por ejemplo, son requisitos indispensables para la operación de nuestros clientes, ¿vale? O, por ejemplo, estamos trabajando en proyectos donde una herramienta rápida y capaz como es Kairos, así como un rápido acceso a la información es importante mientras los recursos están sobre el terreno. Por ejemplo, nuestra plataforma permite establecer procesos que guían al técnico en campo y le permitan en un momento determinado consultar repositorios de información, vídeos, manuales, etcétera. ¿Y por qué? ¿Por qué hemos ido a esto? ¿No? Pues porque el 45% de los técnicos, según las últimas encuestas que se pueden ver sobre el sector, reportan que las herramientas actuales pues, no son suficientemente rápidas y el 38% dice que no pueden acceder a toda la información necesaria para gestionar toda la operación en campo que se le requiere, ¿vale? Y en definitiva, pues con esta pequeña introducción que os he hecho, pues es un poco lo que vamos a ver, lo que vamos a tratar de ver, de enseñaros, de contaros en los próximos webinars y que a continuación pues detallarán Álvaro Aguado y Celia de la Fuente. Así que nada, voy a pasar la palabra a mi compañero Álvaro. Hola, buenas tardes a todos. Soy Álvaro Aguado, director de proyectos de NetBoss. En esta sección voy a intentar analizar o vamos a intentar dar una visión sobre los principales aspectos en los que nos debemos centrar, en los que tenemos que poner el foco cuando nos enfrentamos a la elección de una plataforma de field service. ¿De acuerdo? Analizaremos estas principales características, estos aspectos y veremos luego en el contexto de Kairos 365 FSM cómo lo resuelve y qué funcionalidades nos proporciona para resolver estos retos a los que nos enfrentamos cuando tratamos de implantar una plataforma de field service, ¿de acuerdo? Antes de nada, vamos a hacer una breve introducción sobre, bueno, qué es un field service, ¿no? Entiendo la mayoría de los asistentes seguramente están familiarizados con lo que es una plataforma de field service. Vamos a dar dos pinceladas, una breve introducción sobre qué es una plataforma de field service, ¿no? Como su nombre indica, una plataforma de field service lo que trata precisamente es de organizar o coordinar los trabajos de equipos en campo, ¿vale? En un proceso, digamos, en una operativa donde tengamos equipos en campos, nos vamos a encontrar con 4 actores principales. Por un lado, vamos a tener una parte, digamos, o unos actores que se van a encargar de la definición de los procesos, digamos, operativos que vamos a ejecutar en campo y de medir esos procesos y de ajustarlos o adecuarlos a las necesidades que vayamos teniendo en función de los diversos factores, ¿no? Del desempeño que estamos realizando, de la demanda o de otros tipos de factores externos, ¿de acuerdo? Tendremos también los encargados de monitorizar esa operación, de asignar las órdenes de trabajo, de asegurar que esa entrega del servicio al cliente final se va a hacer de forma correcta y de anticipar posibles problemas que podemos tener diariamente en nuestra operativa.
Tendremos por otro lado nuestros equipos en campo, esos recursos que se van a encargar de ejecutar, digamos, ya la operación sobre el propio campo conforme a esos procesos que hemos definido previamente y esas órdenes que les han sido asignadas a través de la plataforma. Y por último, el cliente final, que va a ser el receptor en última instancia de la entrega de ese servicio. ¿De acuerdo? En esta diapositiva vemos un poco cómo podrían estar interrelacionados estos actores, vemos distintos módulos que podemos tener en una plataforma de field service. Ahora entraremos un poco más en el detalle sobre estas características, estos módulos y estas funcionalidades, cómo Kairos resuelve todo este tipo de problemas y qué funcionalidades nos proporciona para poder hacer frente a estos retos. ¿De acuerdo? Aquí vemos 5 bloques con 5 características que nosotros consideramos importantes a la hora de seleccionar una plataforma de Field Service Management. ¿De acuerdo? Lo primero que nos vamos a centrar es en el control de la operación. Evidentemente, nosotros en el momento que tenemos una operación en campo necesitamos que esa operación esté absolutamente controlada, necesitamos monitorizar en tiempo real y poder hacer frente o incluso anticipar posibles problemas que podamos tener, ¿no? Para asegurar siempre el compromiso que tenemos con nuestros clientes, ¿vale? Aquí vemos cómo Kairos nos va a proporcionar una vista consolidada donde vamos a poder tener una visión global de toda nuestra operación en tiempo real, donde vamos a poder ver todos nuestros recursos de campo, vamos a poder ver todas las órdenes de trabajo asignadas y vamos a tener una imagen, ya digo, en tiempo real, que nos va a reflejar exactamente cómo se está desarrollando nuestra operación en campo. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver las distintas órdenes de trabajo en base a una serie de códigos de colores. Ahora veremos todo cómo vamos a poder desarrollar este diseño de todos los procesos operativos, esos flujos de trabajo que van a permitir, por un lado, tener una visión consolidada desde esta pantalla del control de la operación y, por otro lado, para los recursos en campo, de forma que facilitemos el trabajo y que evitemos errores y podamos anticiparlos. ¿De acuerdo? Ya digo, esta pantalla nos va a permitir esta monitorización en tiempo real y del mismo modo nos va a permitir una asignación eficiente de las órdenes de trabajo. En cuanto a la asignación de órdenes de trabajo, vamos a poder utilizar distintas aproximaciones. Vamos a poder realizar asignaciones manuales, vamos a poder realizar asignaciones automáticas en base a planes de asignación que bien pueden ser ejecutados bajo demanda o bien pueden ser ejecutados en background siguiendo una determinada programación o unas determinadas reglas que parametrizaremos en la herramienta, ¿no? De esta forma conseguiremos tener el modo de gestión que más se adapte a cada proceso o a cada situación en un momento determinado. Bien ejecutando automáticamente un proceso, bien haciendo que la herramienta esté calculando permanentemente la mejor asignación posible de forma que podamos hacer frente a contingencias, como pueden ser cancelaciones o como puede ser, digamos, la creación o de nuevas órdenes de trabajo. ¿De acuerdo? Dentro del control de la operación tiene una gran importancia la monitorización en tiempo real, evidentemente, también la va a tener el análisis de toda esa ejecución que hemos hecho de la operativa en campo, ¿vale? En este sentido, Kairos 365 nos va a ofertar o nos va a permitir, digamos, acceder a un módulo de información que nos dará acceso a gran parte del modelo de datos de la plataforma. Podremos consumir directamente los datos que tenemos en todo el modelo de datos, realizando informes, maquetando informes, asignando todos los filtros que queramos, de forma que tenemos todos los reportes analíticos que nos van a permitir explotar la información, tanto desde el momento de la planificación de las órdenes de trabajo, todo el proceso de ejecución conforme a los flujos que hayamos definido, e incluso a la valoración del servicio y el feedback que podemos recibir por parte de nuestros clientes finales. ¿De acuerdo? Dentro del proceso de operativo, evidentemente siempre estamos centrados en la ejecución, en lo que sería, vamos a ponernos por ejemplo en un caso que siempre conocemos todos y que nos resulta familiar a todos, ¿no? Como puede ser en el sector telco, la instalación de la conexión a internet, de la fibra que nos pueden instalar en casa, ¿no? Siempre vamos a estar centrados, ¿no?, en lo que es el proceso de instalación, cuando el técnico llega a nuestra casa, pero nunca debemos dejar de lado lo que sería el proceso de planificación o de citación, ¿no?, para esa orden de trabajo. En ese sentido, Kairos nos va a proporcionar también un completo módulo de gestión de la capacidad que nos va a permitir no ya solo construir la capacidad desde abajo en base al número de técnicos que nosotros tengamos asignados en cada una de las zonas, sino que nosotros vamos a poder aplicar la capacidad
y basándonos en datos reales, tanto los técnicos que tenemos creados como en un análisis, digamos, que va a hacer la plataforma de todas las instalaciones que se han hecho previamente por cada uno de los técnicos. De esta forma, nosotros cuando asignemos una orden de trabajo, la plataforma va a poder calcular la desviación de la duración de esa orden de trabajo en base al histórico de ejecuciones de ese técnico, ampliando o disminuyendo la duración en base a si ese técnico es más o menos eficiente. Esto, trasladado a la capacidad, lo que nos va a permitir es tener datos estadísticos sobre la capacidad real que realmente tenemos en cada una de las zonas, para cada día y para cada hueco determinado. ¿Vale? De esta forma, nosotros vamos a poder aplicar una capacidad teniendo en cuenta varios factores. No solo ya el número de técnicos que tenemos, sino nuestro histórico de instalaciones, de forma que podamos, combinados con otros factores, como puede ser la demanda que tengamos, campañas y demás, podamos ajustar la capacidad de la forma, digamos, más fina y más granular posible. ¿Vale? Todo esto se junta con otra serie de parámetros que nos van a permitir definir los días de visibilidad de capacidad que vamos a presentar a los distintos roles con acceso a la plataforma, entre ellos el usuario final, evidentemente, ¿vale? De forma que nosotros podamos controlar estos ciclos de instalación o podamos controlar la programación de la ejecución de las órdenes de trabajo en campo y podamos ajustar estos ciclos, ¿no? El caso, otra vez, volviendo al ejemplo del sector telco, es de especial importancia, ¿no? Imaginemos que nosotros con esto, parte de nuestros clientes consiguen instalar más de la mitad de las órdenes de trabajo en el día de la venta o en el siguiente día, ¿no? Con lo cual, imaginemos, o sea, estamos acortando drásticamente los ciclos de instalación y dando una posibilidad mínima de renegociación del anterior operador, por ejemplo, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente característica, hablamos de flexibilidad y agilidad. Cuando hablamos aquí de flexibilidad y agilidad nos estamos refiriendo principalmente a la implantación de la herramienta, al mantenimiento, a esas evoluciones que nosotros vamos a tener que realizar dentro de la herramienta para adaptarlos a nuevos requerimientos de negocio, a nuevas normativas o simplemente a nuevas demandas, digamos, del mercado, ¿no? Estos tiempos de implantación y estos mantenimientos que evidentemente están ligados a un ahorro o a un gasto, ¿no? A un ahorro de costes, nos va a condicionar de forma drástica qué field service vamos a elegir, ¿no? En nuestro caso, ¿cómo resuelve Kairos este planteamiento, ¿no? Creo ya lo adelantó José María en el anterior bloque. Kairos incorpora un DPM, un diseñador de flujos, que nos va a permitir diseñar todos nuestros procesos operativos dentro del propio field service de una forma a través de una interfaz gráfica. ¿De acuerdo? Aquí tenemos en esta slide, tenemos un ejemplo en pantalla de lo que del diseñador de flujos que incorpora a la plataforma. Aquí en esta imagen podemos ver cómo podemos combinar distintos estados que tendrán visibilidad tanto en el control de la operación como en la aplicación para los recursos de campo. Tenemos posibilidades de pausar la operación, de recibir conexiones de sistemas externos, de generar incidencias, ¿no? Salidas, digamos, incorrectas o salidas donde no se pudo completar la instalación de la orden de trabajo. Todos estos estados vamos a poder interconectarles comunicaciones, correos con adjuntos, mensajería por SMS, push, otros canales como pueden ser Slack, Telegram, WhatsApp. Vamos a poder asignar formularios. Veremos también que estos formularios se pueden definir totalmente dentro de la plataforma de Field Service, así como el contenido de todo este tipo de notificaciones. Y vamos a poder conectarle con sistemas externos. En el momento que nosotros hacemos una implantación de Kairos y lo integramos con otros sistemas, luego hablaremos también sobre las integraciones, ya sean ERP, CRM, sistemas de ticketing, cualquier otro sistema con el que tengamos nuestra plataforma de Field Service integrada, todas esas integraciones se van a poder consumir desde este módulo de DPM, ¿no? Con lo cual vamos a poder diseñar, digamos, al detalle nuestros flujos operativos para cualquier tipo de orden de trabajo e incluso para cualquier marca. Vamos a poder tener distintas marcas que podrán tener distintos procesos operativos y evidentemente podrán tener una distinta imagen de marca en notificaciones, en partes de trabajo y demás. ¿De acuerdo? Vemos aquí que tendremos también transiciones directas, transiciones condicionales que nos van a poder dotar de una lógica desde muy sencilla hasta bastante compleja a el diseño de nuestros flujos de trabajo. Bueno, aquí vemos un ejemplo de flujo de trabajo donde tenemos una salida, un técnico que estaría en camino, una instalación. Bueno, vemos un flujo que nos resulta bastante familiar a un proceso operativo en campo, ¿no? Donde al final
terminamos el proceso con un parte de trabajo que tiene que dar su consentimiento el cliente, el técnico, y que evidentemente va a quedar recogido en la plataforma. Vemos salidas, digamos, CAO al proceso, gestión de incidencias a través de distintas partes de incidencia que bien van a poder gestionarse dentro de la plataforma de Field Service o bien van a poder gestionarse externamente a través de un sistema de ticketing, ¿vale? Todo este tipo de configuraciones, todo este tipo de casuísticas se van a poder diseñar desde el BPM integrado en Kairos 365 CSM, ¿vale? Hablábamos de flexibilidad y agilidad, ¿no? Imaginen lo que el ahorro en costes, el ahorro en el tiempo de entrega de nuevos evolutivos, de nuevos servicios, de nuevos productos que lancemos al mercado. Todo esto se puede llevar a cabo en tiempo real a través de este BPM. Nosotros podemos definir nuevos flujos. Para cada uno de estos estados podremos definir aspectos complejos, aspectos tan sencillos como el color con el que queremos que se muestre el estado, los iconos que aparezcan en las aplicaciones para facilitar esa vista consolidada de la que hablábamos anteriormente. Ya digo, estos flujos se modifican en tiempo real y son efectivos en tiempo real, con lo cual vamos a poder lanzar servicios de forma muy sencilla o vamos a poder hacer frente a contingencias o a cambios operativos que queramos realizar desde la plataforma. ¿De acuerdo? Vinculados a estos flujos, hablábamos de las notificaciones, hablábamos de los formularios. Bueno, Kairos incorpora un constructor de formularios que nos van a permitir, como podemos ver en pantalla, directamente también arrastrando componentes, diseñar al detalle todos nuestros formularios. Cualquier parte de trabajo, cualquier parte de instalación, cualquier parte de incidencia que nosotros queramos poner a disposición del cliente final, e incluso encuestas, ¿no? O a nuestros recursos en campo y que queramos luego recoger en la plataforma y explotar a través del módulo de informes, lo vamos a poder diseñar de una forma sencilla, haciendo drag and drop y configurando las propiedades de los distintos componentes. ¿De acuerdo? Componentes tenemos los principales componentes que podemos tener en un formulario, desde select, checkbox, radio buttons, tenemos lectores de códigos de barras, códigos QR, componentes de firma. Bueno, tenemos un conjunto muy completo de componentes que nos van a permitir diseñar prácticamente cualquier parte de instalación, cualquier encuesta. Evidentemente vamos a poder adjuntar imágenes también. Y ya digo, también estas partes en el momento que son aplicados a un flujo de trabajo son efectivos en tiempo real. No van a tener que recurrir a nosotros para modificar un formulario, para modificar un flujo. Todo eso lo puede hacer el usuario directamente desde la plataforma, ¿no? Con el ahorro en tiempo y costes que se imaginan. ¿De acuerdo? Vamos a pasar ahora a la mejora de la calidad en campo, ¿vale? Cuando hablamos de la mejora de la calidad, volvemos a hablar de un concepto que ya sacó José María en el bloque anterior, ¿no? Y son los raíles en la operación. Esto es lo que nosotros buscamos con el BPM, que es lo que realmente articula al resto de actores en la plataforma, ¿no? Por un lado, el diseño del proceso operativo, por otro lado, la ejecución de ese proceso en campo, la monitorización que se hace también en la herramienta y la entrega al cliente final, ¿no? En ese sentido, la herramienta que tiene a disposición los recursos de campo va a hacer una lectura de ese flujo de trabajo y va a mostrar ese proceso operativo al recurso de campo, ¿no? Aquí en esta slide lo podemos ver, en esta imagen que tenemos en el centro, cómo tenemos lo que está haciendo aquí la aplicación es precisamente presentar al técnico, el recurso de campo, ese proceso que nosotros hemos diseñado, con la salida, su traslado, la instalación, los formularios que nosotros hayamos diseñado y evidentemente por el camino se realizarán las conexiones con sistemas externos, las notificaciones que nosotros hayamos parametrizado. ¿Qué conseguimos con esto? Pues bueno, principalmente lo primero, establecer esos raíles de los que hablamos, ¿no? Evitar que el técnico o el recurso de campo pueda hacer un poco la instalación como él quiera, ¿no? Ir un poco por su cuenta y seguir el proceso que a él le resulte más cómodo o que él crea conveniente, ¿no? Siempre va a tener que seguir ese proceso que nosotros hemos diseñado en el BPM. Por otro lado, vamos a conseguir una reducción de errores, evidentemente, ¿no? Él no va a poder salirse de ese camino y va a estar obligado a completar todos los datos y seguir todos los pasos que nosotros hayamos definido. Con lo cual, vamos a reducir notablemente el número de errores que se puede producir en esta operación en campo. Y por último, también le estamos ayudando, ¿no? Estos colores, estos gráficos, este camino por el que le estamos llevando, todas estas partes de trabajo que pueden autocompletarse con datos de la propia orden de trabajo y del cliente, estos lectores de códigos de barras, códigos QR, estamos apoyando al técnico, estamos haciendo que se eviten errores
que se puede producir en acciones más manuales o cuando no hay un proceso, digamos, definido y claro, ¿vale? Por otro lado, también estamos reduciendo la curva de aprendizaje en cuanto al seguimiento de todos estos procesos operativos, ¿no? La mayoría de recursos de campo, y esto es algo muy común en el sector telco, tienen unos conocimientos muy amplios o bastante consistentes sobre la labor técnica que están realizando, ¿no? Pero en cambio la parte de procesos es algo que realmente muchas veces o carecen de ello o realmente les cuesta bastante más, ¿no? O sea, Kairos con de esta forma les va a ayudar a ellos también en la adopción o reducción de la curva de aprendizaje en todos estos procesos operativos, ¿de acuerdo? Vamos a hablar ahora del cliente final, ¿vale? Kairos es una herramienta enfocada al cliente final. Lo que vamos a conseguir a través de este módulo de citación que hablábamos anteriormente, ¿no? Esta posibilidad de gestionar la capacidad, de planificar las órdenes de trabajo conforme a una serie de reglas que vamos a establecer en la plataforma, nos va a permitir también hacer al cliente final partícipe del proceso desde el mismo momento de la creación de la orden de trabajo. Volviendo al ejemplo en el sector telco. Un cliente, en el momento que vaya a realizar la compra de un servicio, por ejemplo, de la conexión a Internet de casa, desde ese mismo momento y a través bien del módulo de citación de Kairos 365 o bien a través de su API de integración, le vamos a poder dar una cita, momento en el cual él va a ser notificado y va a tener acceso ya a un área donde él va a poder bien gestionar su cita antes de que la instalación tenga lugar, va a poder ver sus datos, va a poder cambiar la cita, la va a poder anular. En el momento en que el técnico salga hacia su domicilio para realizar la instalación, va a poder ser notificado a través de los distintos canales que hemos comentado anteriormente, donde él va a tener información del técnico que va a acudir a su casa, la estimación del tiempo de llegada y va a poder incluso volver a gestionar su cita, ¿no? Con lo cual, le estamos haciendo partícipe no solo ya en el proceso de instalación, sino el de citación y, como estamos viendo aquí en pantalla, también después de completar el proceso de instalación, en la valoración del servicio y en la posibilidad de descargar el parte de instalación en formato digital. Ese parte de instalación que nosotros hemos definido desde el constructor de formularios y que va a poder descargar tanto el técnico como el cliente final, como el dispatcher o la persona que está encargada de monitorizar la operación o como vamos a poder explotar desde el módulo de informes. ¿De acuerdo? Muy bien. Vale, vamos a hablar por último aquí del API de integración, ¿no? Evidentemente una plataforma de field service rara vez, o por no decir nunca, ¿no? Hablamos de una plataforma que va a funcionar de forma autónoma, que va a ser una isla donde vamos a realizar todos los procesos en ella, ¿no? Siempre vamos a tener otras plataformas con las que tenemos que integrarnos, ya sea un ERP, sea un CRM, sea una aplicación de logística, sea un sistema de ticketing, sistemas de mensajería, una plataforma de BI, ¿no? En este sentido, nosotros queremos hacer hincapié en dos aspectos que nosotros creemos que diferencian también a Kairos frente a otras soluciones. El API de integración, una API de integración completamente flexible y que cubre los dos aspectos que hemos comentado anteriormente. Por un lado, la citación, esa posibilidad de integrar el proceso de citación en cualquier CRM, en cualquier ERP, en cualquier aplicación de venta que va a permitir que el cliente, desde el mismo momento de la contratación, ya tenga una planificación de la intervención que se va a realizar en su domicilio, en su empresa o donde corresponda. ¿De acuerdo? Por un lado la citación y por otro lado, evidentemente, la provisión. Todo lo que es la gestión de creación de órdenes de trabajo, cancelaciones, finalizaciones, obtención de información, trazabilidad y demás. Por otro lado, el equipo que se va a encargar de estas integraciones. NetBoss cuenta con un equipo propio. Tenemos numerosas implantaciones a lo largo de todos estos años, como comprenderán, pero evidentemente nosotros nos apoyamos en integradores y en este caso en concreto, sobre todo en Everis, que es uno de los mayores integradores del mercado, para realizar o acometer todo este tipo de proyectos. ¿De acuerdo? Bueno, aquí vemos una captura de pantalla donde vemos, bueno, pues, digamos, un resumen de métodos que tenemos en nuestro API de integración. Y, bueno, nada, por último, solo quería comentar antes de darle paso a Celia, ¿no? Es algo que nos surge recurrentemente, ¿no? En conversaciones con clientes, ¿no? Es decir, oye, implementaciones cloud, on-premise, en la nube, ¿no? Mi plataforma solo es en la nube, ¿no? Pero mi política de TI me dice que tiene que hacer una implantación on-premise. Bueno, en el caso de Kairos no tenemos ningún tipo de problema en este sentido, ¿no? Nosotros normalmente prestamos el servicio en la nube,
generalmente en la nube de Microsoft. Evidentemente nosotros no somos o no requerimos ningún tipo de plataforma concreta, puede ser en la nube de Microsoft, puede ser en cualquier otra nube. Podemos hacer instalaciones on-premise en el data center de cualquiera de nuestros clientes, ¿no? En este sentido, ¿cuál es la mejor opción? La que requiera nuestro cliente normalmente, ¿no? Pues bien por su política de TI o bien por sus necesidades. ¿De acuerdo? No me quiero extender más aquí. Realmente en la parte funcional yo les emplazaría a ustedes a uno de los siguientes webinars que vamos a tener. Si se han quedado sobre todo con dudas o con ganas de ver un poco más la plataforma en funcionamiento, que ahí es donde realmente van a poder ver cómo se realiza esta monitorización, cómo realizamos este diseño de flujos operativos y cómo, en última instancia, el cliente recibe el servicio y los técnicos o los recursos de campo puedan realizar la entrega, digamos, la ejecución de estos procesos. ¿De acuerdo? Muchas gracias y un saludo. Vale, pasamos a Celia. Ya estamos viendo de Celia. Desmútate y cuando quieras, pues estás mutada ahora mismo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Gracias, Daniel. Gracias, Álvaro. Vale, pues nosotros, si queréis, vamos a hablar un poco del previo, ¿vale? Yo soy Celia de la Fuente, gerente dentro de Everis, dentro del área de consultoría de negocio y focalizada en operaciones y red, ¿vale? Perdonad porque la mayoría de ejemplos que vamos a poner sí están dentro del ámbito de las telecomunicaciones y veo que hay mucha gente conectada, conocida del sector, pero muchos otros que no. Entonces intentaremos en la siguiente slide, digamos, parar y explicaros un poco el proceso de FSM referente a una telco desde el principio, ¿vale? Bueno, yo aquí lo que he traído es cómo funciona esto, ¿no? Yo soy una empresa de telecomunicaciones o una empresa de logística o una empresa de utilities y me han hablado muy bien de las herramientas FSM y tiene todo el sentido que me interese por ellas. Entonces, ¿dónde tengo que mirar? ¿A quién tengo que preguntar? ¿Quién me puede ayudar a saber qué es lo que quiero? Entonces, bueno, nosotros como integrador, como Everis, lo que nos encontramos es clientes que cada vez saben más, ¿no? Clientes que ya han hecho su benchmark propio porque han buscado en Google, porque han leído analistas de mercado, porque tienen el cuadrante mágico de Gartner, etcétera, etcétera. Entonces, saben bastante de qué va el tema. Pero para los que todavía no tienen toda esa información, yo lo que sí diría es, antes de empezar a llamar a fabricantes o empezar a llamar a empresas de consultoría para que nos asesoren, es que hagamos una búsqueda previa de lo que pueden ofrecernos este tipo de herramientas, ¿vale? Porque a partir de ahí ya luego elegiremos cuál necesitamos y qué tipo de herramienta necesitamos. Entonces, bueno, yo os empujaría a hacer la búsqueda y una vez tengáis, digamos, el mundo de las DFSM, ya empezaremos a sectorizar. Entonces, tenemos herramientas que, aparte de hacer el propio dispatching de las órdenes, también hacen todo el agendamiento en front, ¿vale? Hay unas herramientas que tienen unos enrutamientos de órdenes más avanzados que otros. Hay algunas que tienen, además de aplicación del técnico, aplicación para el cliente, entonces mejoran mucho la experiencia del cliente. Entonces, digamos que tendría en mente un poco la propia herramienta, los módulos que ofrece para el back office, ¿no? Para el despacho centralizado, ya sea propio de un operador o de las contratas, los módulos que son propios del técnico o la persona que va a campo y los módulos que son propios del cliente, ¿vale? Como nos ha mostrado Álvaro. Y una vez tenga claro, digamos, los distintos módulos que puedo necesitar, tendría que saber qué quiero yo, ¿vale? Porque muchas veces lo que nos pasa es que vamos a un operador, en este caso, y quiere todo. Entonces, es bastante interesante las primeras reuniones porque el todo, poniendo el ejemplo del operador, es gestionar toda la demanda de trabajo de planta externa, toda la gestión de campos para la instalación y el mantenimiento en casa del cliente, en los casos de red fija, o incluso, y cada vez más, nos piden gestionar todas las instalaciones para la red móvil, ¿vale? Y más ahora cuando llegue el 5G. Entonces, primero un poco, ¿qué queremos, ¿no? ¿Qué tecnologías queremos gestionar dentro del FSM? ¿Qué tipo de red? Y qué tipo de planta. ¿Vale? Muchas veces, aunque queramos todo, creo que es fundamental empezar por una parte.
tanto si es de fija como de móvil, como de planta externa o casa de cliente, porque así además las funcionalidades y los módulos son diferentes y en cuanto a organización y tiempos de implantación es mucho más sencillo, ¿vale? Entonces, bueno, una vez que ya entiendo las necesidades, ¿no? Entiendo lo que necesito yo y lo que me ofrece el mercado, o sea, puedo contactar directamente con esas empresas que me recomiendan los analistas o contactar con empresas de consultoría, ¿no? Que me ayudan a hacerme ese famoso levantamiento de las SIS para identificar los procesos que yo tengo, identificar los sistemas, identificar las complejidades a nivel de integración que puedo tener, ¿vale? Sí es cierto que cada vez las empresas son más grandes y en este caso de empresas, básicamente casi siempre, si no luego en el turno de preguntas mis compañeros de NetBoss me corregirán, casi siempre vamos de la mano, ¿vale? Un integrador y un producto, ¿vale? Sea con NetBoss, en este caso con Kairos o con otro tipo de productos. Nosotros como Everis hemos acompañado a NetBoss en un montón de ocasiones, pero también hemos acompañado a otros de los vendors grandes, ¿vale? De herramientas de FSM. Entonces somos un poco agnósticos de la tecnología. Lo que sí es cierto es que si nos preguntan, ¿no? Pues dependiendo de la situación y el contexto, recomendamos unas u otras, ¿vale? Es cierto que ya con varias experiencias, con algunas nos ha costado más integrarnos, algunas son más o menos flexibles y en algunas los propios fabricantes nos dejan entrar a tocar más o menos el código y el desarrollo de los módulos, ¿vale? Sobre todo también porque, y lo vamos a ver en otro de los puntos a continuación, porque muchas veces este producto puede ser plug and play en su funcionalidad básica, ¿vale? En su funcionalidad de capacidad y cuota, de dispatching, de enrutamiento, etcétera, etcétera. Pero cada vez nos encontramos más que los clientes quieren módulos específicos, que no son propios de una herramienta FSM, ¿vale? Entonces ahí yo creo que sí añade cierta complejidad tanto a la integración como al desarrollo dentro de las herramientas de FSM. Ya nos piden lanzar incluso la facturación una vez el técnico de campo cierre la instalación, actualizar los inventarios una vez el técnico haya consumido ciertos equipos o ciertos materiales, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, eso creo que a la hora de dimensionar y planificar bien el proyecto es lo que más puede mover la aguja en tiempos y en esfuerzo. Entonces, bueno, ya he empezado a comentar el segundo punto, ¿vale? Dentro de la elección de la herramienta, que es el dimensionamiento, y es implementemos solo las funcionalidades que necesitemos. Es decir, si yo creo que quiero un dispatching de los técnicos y una funcionalidad de cuota y de gestión de capacidad, empecemos por ahí. Es decir, ahora además cada vez más, ¿no? Con las metodologías Agile siempre se puede fasear y empezar con un mínimo producto viable y luego seguir implementando, ¿vale? Lo digo porque es un poco la mentalidad que tenemos nosotros, NetBoss también la tiene, que es, oye, ¿qué necesitarías mañana para operar? O el mes que viene o dentro de 3 meses. Vamos a salir con esas funcionalidades que necesitas ahora y que realmente van a tener una ventaja una ventaja versus coste muy grande y luego vamos a hacerte el análisis de qué más podrías tener, ¿no? A la hora de integrarnos con el SAP para facturación o integrarnos con los inventarios. O sea, creo que para ser ágil y no volver a los proyectos de antaño donde estas herramientas tardaban años en implementarse, tenemos que decidir cuáles son las funcionalidades core, ¿no? y cuáles son las funcionalidades accesorias de alguna manera. También es interesante, yo creo, a la hora de dimensionar el proyecto, que pocas veces hablamos y yo creo que está más en el tejado del fabricante, es cuál es el modelo de licenciamiento de esto, ¿no? Porque hay licencias por usuario, hay licencias por número de tickets, hay licencias que se pueden pagar y se calculan en base a un porcentaje sobre la planta instalada de los clientes, ¿no? Entonces, creo que dependiendo del volumen de técnicos y de clientes que tenga el operador, es interesante que se revise inicialmente a qué modelo de licenciamiento quiero ir, ¿vale? Porque también dependiendo del preciario que ofrece cada uno de los fabricantes, es interesante decantarse por uno o por otro, ¿vale? El tercer punto es escalabilidad y modularidad, ¿vale? Algunas herramientas te obligan a contratar todos los módulos, ¿vale? Y otras muchas, como por ejemplo Kairos, te deja seleccionar 3 módulos de 5 o 3 módulos de
de 15 y es interesante, y luego toda esa flexibilidad para irnos integrando, como hemos comentado antes, en un modo de mínimo producto viable y de sprints a lo largo del desarrollo. Es interesante también, y lo ha comentado Álvaro, a la hora de dimensionar la infraestructura, ¿no? Ver qué crecimiento voy a tener yo, o sea, como empresa, cuántos técnicos tengo hoy y cuántos espero tener, o cuántos clientes tengo hoy y cuántos espero tener, qué porcentaje de incidencias o de averías tengo y tengo que dimensionar mi plataforma por si en algún momento hay un momento pico y que no se sature, ¿vale? Entonces también es importante a la hora de elegir la plataforma y de estimar un poco ver los picos y valles de demanda sobre la herramienta, ¿vale? En este caso no hay problema porque cada vez más podemos instalar las herramientas on-premise, on-cloud y con las nuevas nubes públicas o privadas cada vez son más flexibles y tienen incluso pago por uso y se adaptan, ¿vale? Pero creo que es interesante para no llevarnos sustos a la hora de que la demanda aumente mucho. Y luego, por último, y no menos importante, a la hora de elegir, creo que es muy importante la formación que te dé tanto el fabricante del producto como el integrador que se ha contratado de la propia herramienta, ¿vale? Porque al final estas herramientas lo que hacen es medirte un comportamiento real de un técnico. Entonces te van a medir cuando inicias la jornada, cuando inicias el tiempo de desplazamiento, cuando llegas a casa de cliente, inicias la actividad, cuánto dura la actividad, qué pruebas haces, cierras, pides firma al cliente, se le lanza una encuesta. Entonces, o eres muy estricto con ese proceso o al final la herramienta, si no informas todo lo que vas haciendo, digamos, toda la información de datos y la información numérica que guarda no es real, ¿vale? Entonces creo que tenemos que ser muy estrictos en los temas de formación para los técnicos de campo en este caso, sí, pero también para la gente que está en un back office para enseñarles a usarla bien, ¿no? Entonces creo que también va acompañado un poco de cambiar el mindset a nivel proceso y de ser estrictos al inicio, al cierre de las actividades, siempre informar tiempos de desplazamiento, siempre cerrar desde casa de cliente, no irme ya a casa del vecino y cerrar la actividad después, para que todos los tiempos que registre la herramienta sean reales. Porque si no, al final, los motores que tienen estas herramientas, analíticos o de inteligencia artificial, dependiendo de cada una, las decisiones que van a tomar son erróneas si los datos son erróneos, ¿vale? Entonces, cada vez más lo que los clientes nos piden es obligar a los técnicos a informar una serie de actividades en un momento dado y que no se puede abrir la actividad siguiente si no se ha cerrado la anterior, ¿vale? Cosa que al final, iba a decir, me parece bien, no nos tiene que parecer bien o mal, pero así obligas de alguna manera a que no nos saltemos ningún paso, ¿vale? También es interesante esto porque diréis, oye, ¿y qué más da los tiempos de desplazamiento al final? Estas herramientas tienen motores analíticos que lo que hacen es crear o recomendarte la ruta más óptima según tu localización y la localización del cliente. Y podemos no solo tener en cuenta parámetros de distancia en kilómetros, sino que podemos tener en cuenta parámetros de tráfico real, ¿vale? Las herramientas se pueden integrar con Google Maps para tener en cuenta parámetros de tráfico reales. Entonces, si yo no soy capaz, o sea, ¿de qué me sirve integrarme con un Google Maps o con herramientas de tráfico si luego el técnico lo que hace es informarme de que ha salido cuando ya está en casa de cliente y cierra y pasan 30 segundos, todo el motor que lleva detrás va a calcular que los tiempos de desplazamiento son de 2 minutos, aunque el técnico haya tardado, hora y media en un atasco, ¿vale? Entonces, es importante. Cada vez más lo que hacemos es, se inicia actividad y se cierra y si no, no se ejecuta la siguiente. Y es más, hay veces, dependiendo del cliente, que nos piden que se inicie o se cierre actividad teniendo en cuenta parámetros de geolocalización, ¿vale? Es decir, oye, yo como me creo que mi técnico está en casa de cliente. Oye, pues mira, si tengo la dirección del cliente, solo le voy a dejar abrir la orden cuando esté en estas coordenadas o en un radio de X metros, ¿no? Si no, no le voy a dejar. ¿Vale? Porque también, y entiendo que a muchas empresas les pasa, luego contaremos varios casos de uso reales, lo que los operadores nos dicen es, oye, es que muchas veces mis técnicos no quieren ir a esta casa porque está lejos o por cualquier motivo, entonces me dicen que no estaba el cliente en casa. Pero yo creo que me mienten, ¿no? Pero ¿cómo sé? ¿Cómo lo sé?
Entonces, no hay mejor manera que todas las actividades que se puedan iniciar o cerrar, geolocalizarlas, ¿vale? Esto es un módulo que se puede activar o no activar. Yo sé que por temas de regulación a veces es complicado y por temas de contratación, de empresas subcontratistas y de autónomos, de freelance, seguirles, ¿no? Pero dependiendo del país, hay algunos países que la regulación sí lo permite y sí lo activan. Bueno, eso en cuanto a formación y digamos, seguimiento de las propias actividades o de las best practices. Y luego también es importante el soporte. Otra cosa también que nos hemos encontrado mucho como integrador es que los clientes nos dicen, oye, es que mira, yo compré esta herramienta que me dijeron que era fenomenal, era carísima y una de las mejores, y aquí me la han montado, se han ido y no sé cómo funciona, o me ha salido esta incidencia y no sé qué hacer. Y claro, como la garantía ha expirado, pues ahora cualquier evolutivo o duda tengo que abrir un change request y entonces me cobran una barbaridad y tengo que esperar meses, entonces no me vale. Entonces eso en realidad pasa, ¿no? Y cada vez en vez de pasar menos, yo creo que pasa más, ¿no? Con el crecimiento de los grandes vendors. Y sí es cierto que en algunos casos el soporte y el mantenimiento y todas las dudas que hay postproducción, como en el caso de NetBoss, es de valorar, ¿no? Que ellos están contigo durante todo el proyecto y en las siguientes fases, en las fases de dudas, en las fases de postproducción, ¿vale? No, para eso yo creo que es súper cómodo trabajar con ellos. Nunca nos han puesto ninguna pega y la verdad que tanto nosotros como integrador como los clientes lo agradecen. Vale. Voy a pasar a la diapositiva siguiente y lo que quería aquí es poner en contexto a los asistentes que no sean del ámbito telco, ¿no? Porque no paramos de hablar de telecomunicaciones y de las grandes operadoras y quería un poco a alto nivel contar un proceso de gestión de trabajo de una telco, ¿vale? Aunque ya lo ha contado Álvaro. Entonces, al final, lo que va a gestionar la herramienta de Field Service Management es desde la creación de la propia incidencia, desde que una persona llama porque tiene un problema en su línea o solicita un nuevo servicio, va a recopilar toda esa información, ¿vale? Venga de un sistema de provisión o de un sistema de ticketing, va a programar esta visita a casa de cliente, identificando los mejores tiempos, las mejores localizaciones, el mejor técnico acorde con las skills que necesita ese tipo de instalación. Va a asignar los recursos y los materiales necesarios para la instalación. Y aquí hago una pequeña parada, porque no lo he comentado antes, pero ya no, o sea, una herramienta de FSM ya no solo que el técnico sepa dónde tiene que ir y cuánto va a tardar y que tarde lo menos posible, es que sepa qué tiene que llevar para hacer esa instalación o esa reparación, ¿vale? O sea, cada vez los clientes demandan más servicios o servicios más variopintos y al final no todos los técnicos pueden llevar en las furgonetas todo tipo de materiales, ¿no? O de equipos. Y tampoco tiene sentido que estén yendo al almacén todos los días a recoger equipos. Entonces, la herramienta FSM lo que te ayuda es a dimensionar qué actividades va a tener ese técnico ese día, esa semana o en esas 2 semanas, qué tipo de materiales necesita para ejecutar esas actividades y esos materiales son los que va a cargar, ¿no? En su furgoneta. No tiene que ir todos los días al almacén y perder 1 hora o 2 horas en recoger material, ni tiene que llevar todos los equipos de toda la tipología de instalación y mantenimiento por si hay algún problema de robo o de pérdida, ¿vale? Entonces, esta herramienta te ayuda un poco también a eficientar en ese aspecto, ¿vale? Paso al número 4. En el número 4 lo hemos comentado, que es asesorar y guiar al técnico para que realice una serie de pruebas, porque al final lo que tienes que hacer es homogeneizar las pruebas que hace cada técnico cuando va a una casa. No puede ser que un técnico vaya a casa de un cliente y un día le haga 2 pruebas de una determinada manera y tarde 10 minutos y que el técnico de al lado haga 10 pruebas y que tarde 2 horas, ¿no? Porque al final tenemos que ser un poco estrictos en ese sentido y que para según qué tipo de instalación o qué tipo de reparación, una serie de pruebas y de información y de toma de fotografías y de toma de parámetros de red sean obligatorios, ¿vale? Para tener las órdenes documentadas y luego a la hora de que surja cualquier problema o cualquier seguimiento al técnico o queramos medir el performance de esos técnicos, sepamos qué ha hecho, cómo han sido los resultados de esas pruebas que ha hecho y se pueda revisar a la hora de auditar a los técnicos
las fotografías de las pruebas y las señales de las fotos con las señales de la red o de los equipos, ¿vale? Esto es interesante. Luego, bueno, el punto número 5 es la orden de cierre, que al final es preguntarle al cliente si todo va bien. Él nos va a firmar en la propia herramienta, en la aplicación, y le vamos a mandar un boletín de trabajo con toda la información y el registro de la instalación. ¿Vale? Pasamos a la siguiente y queríamos señalar cuáles son los principales beneficios, ¿no?, de una herramienta de este tipo y por qué merece la pena invertir en este tipo de herramientas. Entonces, primero en el lado izquierdo tenemos los principales indicadores de rendimiento, que no son los únicos, pero sí es una selección de indicadores que nos parecen importantes. Entonces, en primer lugar, tenemos el aumento de gestión de las órdenes diarias. ¿Vale? Esto es aproximado, decimos que está en torno a un 65% y al final esto es, antes en la agenda de los técnicos agendaban personas, entonces yo veía cuál es la agenda que tenía yo para ese día, qué tipo de instalaciones y qué duración tenía y las colocaba manualmente, ¿no?, a los técnicos que veía según más o menos veía en la pantalla del ordenador. Lo que no tenía, digamos, eso no lleva un motor detrás. Si yo acabo de hacer antes una instalación, ¿cómo puedo adelantar la siguiente? ¿Cómo me detecta la herramienta los tiempos muertos? Si un cliente me la cancela en ese mismo momento, ¿cómo se retroalimenta la plataforma para quitármela de alguna manera automáticamente de la agenda? Etcétera, etcétera. Con una gestión manual, ese tipo de cosas, al final con un despachador, era muy complicado hacerlas. Lo que hace la herramienta es asignarte en una agenda del técnico todas las órdenes posibles de esa tipología de instalación o esa tipología de cliente para evitar los tiempos muertos, ¿vale? Lo que evita es tiempos muertos entre órdenes, excesivos tiempos de desplazamiento entre órdenes, ¿vale? Y evita que el despachador se equivoque y te asigne una tipología de orden que ese técnico no sabe hacer, ¿vale? Imaginemos que es un técnico que sabe mucho de fibra pero no sabe de cobre, pues la herramienta te impide, ¿vale?, agendarle una serie de actividades que él no puede hacer. Es más, yo creo que en los siguientes webinars Álvaro va a hacer una serie de demos y vais a ver un módulo muy interesante de alarmas en base a manualidades. Es decir, la herramienta, el módulo principal es asignación automática, de acuerdo, pero también hay una serie de excepciones, ¿no?, en la vida real donde el propio despachador tiene que mover una orden de un lado a otro, ¿no?, porque se le ha estropeado el coche y tiene que sacar las órdenes de ese día de ese técnico y se las tiene que poner a otro, porque el cliente ha anulado esta, pero no ha sido capaz de llamarnos o de a través de la aplicación informarnos de que no la quiere y sigue ahí, la tengo que sacar a mano. ¿Vale? Entonces, esta herramienta nos permite hacer ese tipo de cosas. Seguimos. El segundo indicador que hemos señalado aquí es el 50% de productividad. Ya no es que el técnico complete su agenda con muchas más actividades que si yo se las agendo manualmente, sino que es más productivo. Es decir, soy capaz de mejorar el KPI de instalaciones o reparaciones OK versus las que tiene el técnico de campo sin tener una herramienta de este tipo. ¿Por qué? Porque tengo acceso directo a manuales, tengo acceso directo al proceso, tengo acceso directo a mi supervisor si quiero abrir un chat o si quiero lanzar una llamada desde el propio smartphone para que me ayude, ¿vale? Todas estas ventajas lo que hace es ayudar al técnico a que sea el doble de efectivo que antes, ¿vale? Reduzco los tiempos de viaje porque me recomienda la plataforma que haga una serie de actividades cercanas a donde vivo, o cercanas a mi almacén, o cercanas a la primera instalación que hago a lo largo del día, ¿vale? No tiene sentido que haga una instalación en el centro de Madrid, otra en Torrelodones, vuelva al centro de Madrid, me vaya al Corcón, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que hace es, oye, pues este técnico, si tiene una zona más o menos amplia, vamos a dejarle trabajando aquí esta mañana o a lo largo del día. No vamos a tener aquí a 10 técnicos trabajando en la misma zona y luego hacer a esos 10 irse a otra zona. El siguiente indicador es reducción de caos por motivo técnico, ¿vale? Al final aquí es, como yo sé el proceso que tengo que seguir, soy mucho más efectivo a la hora de instalar, tengo toda la documentación, tengo todas las pruebas OK, que antes a lo mejor se me olvidaba alguna, porque nadie me obligaba a seguirlas, y ahora completo todas y nos ha ayudado a bajar tanto el número de
instalaciones KO o no realizadas, como el número de repetidas o como el número de averías de infancia, ¿vale? Que sería la primera avería tras una nueva instalación. Y por último, y no menos importante, al final lo que decimos es que la herramienta, mucho antes de la asignación a campo, lo que permite es en la primera toma de contacto asignar al cliente ese slot e incluso cambiarlo, ¿vale? Lo que es muy interesante y también lo veremos más adelante es que ya no solo es que yo pueda agendar en front, es decir, el cliente quiere una solicitud de un servicio y yo le voy a confirmar y le voy a dar ya un slot con mi técnico X, sino que como le voy a mandar un mensaje informándole de quién va a ir a su casa y cuándo, con información de ese técnico, le voy a permitir que el propio cliente, a través de la aplicación, sin necesidad de volverme a llamar a mí como despacho centralizado o despacho de la contrata, pueda cambiar su cita. Entonces se le puede abrir un calendario incluso donde el cliente se cambie la orden en el mismo día o en un día posterior, ¿vale? Todo esto, bueno, luego depende de reglas de negocio, si queremos darle más o menos libertad al cliente. Es decir, lo que tampoco podemos hacer es que el cliente pueda cambiar una orden 5 minutos antes de una cita porque el técnico ya está prácticamente llegando a su casa, ¿no? Entonces, dependiendo del cliente, se configura con más o menos margen para dejarle al cliente que se reagende. Vale, en cuanto a amortización de FSM, al final, todo esto y estas mejoras en los indicadores que diréis que nos está metiendo un rollo, ¿cómo me ayuda, no? Yo voy a invertir en la herramienta y ¿qué gano? ¿Vale? ¿Cómo se convierte esa mejora de indicador en mejora económica para mí o para mi empresa? Al final, que tú le digas al técnico todo lo que tiene que hacer te permite tener un perfil del técnico más junior, ¿vale? O menos senior, porque ya no tiene que investigar y llegar y hacer 1000 pruebas a ver si da con la tecla. Yo le voy a decir qué tiene que hacer, por lo tanto, mi técnico, o sea, la inteligencia reside en la herramienta o cada vez más en la herramienta, aunque no solo reside en ella. Entonces, puedo contratar una tipología de técnicos de menos seniority. Puedo tener un control de mi operación en tiempo real, es decir, cuántas órdenes he instalado a las 12 de la mañana, cuántas he instalado a las 6 de la tarde y cuántas he instalado al final del día. No tengo que esperar a que el día acabe para recopilar toda la información de mis sistemas y tener un control de lo que hago, lo que no hago, ¿vale? Voy a disminuir tiempos de instalación, porque efectivamente, como al final la plataforma está configurada para que sea ejecuta esta prueba, siguiente, ejecuta esta otra, siguiente, sube esta foto, siguiente, cada vez va a ser mucho más ágil las instalaciones o las reparaciones en casa de cliente o en planta, ¿vale? Y todo esto al final, ¿qué hace? Pues que si tardas menos, el cliente tiene un acceso vía aplicación para evaluarte, para cambiarte la cita, para tener un seguimiento de la orden y del pedido, pues al final esto impacta directamente en el nivel de satisfacción de cliente y disminuye la tasa de abandono, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Y aquí lo que queríamos traer es cuáles son las mejores prácticas, ¿no? Porque aquí hablamos de muchos involucrados en el proceso, hemos hablado del cliente, hemos hablado del proveedor del FSM y hemos hablado de los integradores. Y es, ¿qué hace cada uno? ¿Cuál es su rol? ¿Qué tiene que asegurar cada uno para que los proyectos salgan bien? Entonces, lo que sí creo que es fundamental es que todos se involucren. Es decir, no es un proyecto del integrador, no es un proyecto del vendor de la herramienta y no es un proyecto solo del cliente. Entonces, creo que es fundamental que desde el principio del proyecto haya un sponsor, ¿no?, por cada una de las líneas y un responsable que esté muy involucrado a lo largo de todo el proceso, ¿vale? Entonces, lo que decimos aquí es que en la figura del integrador sí va a ser el responsable de la gestión end-to-end del proyecto, de seguir las fases y de seguir los plazos, sobre todo cada vez más porque cada vez más desarrollamos en Agile. Entonces, tenemos muchos sprints muy cortos, solemos subir a producción cada 3 semanas, entonces sí es cierto que tienes que seguir de manera muy estricta los tiempos y las desviaciones para no comerte el siguiente sprint, entonces eso sí sería una responsabilidad del propio integrador. Tiene la responsabilidad de identificar riesgos, ¿no? Y los riesgos fundamentales, sobre todo, es en las integraciones complejas, ¿vale? Al final, el instalar una herramienta de FSM no debería ser muy complejo porque al final los módulos están ya preconfigurados en la herramienta, tiene APIs disponibles
para los principales sistemas, de ticketing, de CRM, de inventario, pero el riesgo sí viene cuando hay sistemas raros o nos tenemos que integrar con bases de datos que han customizado los clientes o incluso Exceles que han customizado los clientes y no son sistemas como tal, donde sí tiene bastante manualidad, ¿vale? Hasta que se completa y se automatiza el proceso. Para esto, además, creo que los integradores es fundamental que tengan dos tipos de perfiles, ¿vale? Necesitan el perfil técnico, ¿vale? Que hasta aquí está claro. Es el que se va a encargar de identificar las integraciones, de identificar el tipo de paquetes que se van a enviar, etcétera, etcétera. Pero no dejemos de lado que al final, aunque nos denominemos a nosotros mismos integradores, también configuramos la propia herramienta, ¿vale? Nosotros somos conocedores del proceso a nivel funcional, lo entendemos y recomendamos al cliente cómo configurarla. Es decir, un FSM te implanta un BPM, como hemos visto, el desarrollador de flujos, pero alguien tiene que configurarte los flujos adecuados a tu negocio, los flujos adecuados a tu tipología de instalación. Entonces, el integrador / el que configura o ayuda a configurar la herramienta es completamente necesario para que se configuren los flujos correctos, el enrutamiento correcto, los árboles de decisión correctos, incluso la configuración inicial de buckets, ¿no? De cuál es la relación de contrata, buckets, provincia, código postal, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es importante el soporte de alguien funcional que entienda el negocio y asesore al cliente previo a la subida a producción de la herramienta. Hombre, es muy importante también, en el último punto, la experiencia en proyectos similares. ¿Vale? Yo creo que al final, cuantas más veces hayas integrado este tipo de herramientas, más veces te has equivocado. Entonces, muchas más veces has aprendido, ¿no? Y tienes lecciones aprendidas que no volverías a hacer o que harías de otra manera. Entonces, creo que es importante y es una decisión a tomar en cuenta antes de elegir el integrador, ¿vale? Seguimos hablando del integrador. En cuanto al cliente, ya hemos dicho que es fundamental que se involucre activamente, ¿vale? Y es fundamental que identifique impactos cruzados, ¿vale? Al final él tiene de primera mano sensibilidad sobre otros proyectos que se desarrollan en la compañía, que puedan impactar o no impactar, ¿vale? Y es muy importante que lo levantemos cuanto antes para ver muchas veces si tiene sentido implementar una serie de módulos o esperar a ese proyecto cruzado y hacerlo más adelante o no hacerlo. Y eso al final el contexto lo tiene el cliente. ¿Qué hace el proveedor de FSM? O sea, yo creo que lo hemos comentado un poco antes, ¿no? Es fundamental que acompañe durante la ejecución del proyecto y creo que es fundamental que sea el responsable de la mejora continua. Es decir, que sea un proveedor que esté actualizando constantemente la plataforma, ¿vale? Que la mejore, que suba nuevas versiones, que mejore el enrutamiento, etcétera, etcétera. Entonces, que acompañe en el día a día, sí, pero también que acompañe en su línea de mantenimiento, ¿no? Es decir, que mi mantenimiento cada día sea mejor y que sea más completo y que cuando hayas desarrollado un módulo para otro cliente yo pueda pedírtelo, ¿no? Y seas capaz de integrármelo a mí y hacer uso todos, ¿no? Y amortizar el módulo entre varios clientes. Vale, y por no alargarme más, hemos traído una selección de referencias, ¿vale? En este caso concreto, si son con el producto Kairos 365, una es en una telco de España y otra es en una telco europea. Y al final yo creo que como mensajes clave aquí son los tiempos de implementación. Es decir, estamos hablando de implementar, integrar, configurar y subir a producción unas herramientas de FSM con el 100% de los módulos activos en 6 meses, ¿vale? En el caso de España y en 4 meses en el caso del operador europeo. Ya no es necesario hacer grandes proyectos de transformación como antaño y esperar años para tener un FSM en producción, sino que cada vez son más ágiles, ¿vale? Y eso es importante. Creo que aquí, en este ejemplo del operador español, tenemos unos bullets abajo a los que hemos denominado valor añadido y beneficios clave, pero ya no solo lo voy a contar como valor añadido y beneficios clave, sino como complejidades o riesgos también que nos hemos encontrado en algunas de estas grandes implantaciones. Entonces, en este caso, este era un caso muy curioso porque es un operador con
con varias marcas, entonces no solo es que tenga una o varias herramientas para las distintas tecnologías dentro de una marca, ¿vale? Porque seguramente pues, tengan una herramienta para llevar los trabajos sobre la red móvil, en otra herramienta o en Excel es los mantenimientos preventivos y en otra la casa de cliente y en otra la planta externa, sino que además tenía varias marcas. Entonces, cada marca tenía una serie de herramientas y de aplicaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya no solo tengo que consolidar toda esa visión, sino que luego yo tengo que integrarme con todos los CRMs distintos que tiene ese operador, con todos los sistemas de ticketing o de provisión que tiene ese operador, porque vende con varias marcas y fue una labor muy compleja. O sea, yo creo que este tipo de integraciones las hemos hecho, es una operación de éxito, además lleva años el producto en producción con este operador, pero sí fue un proyecto de riesgo por la cantidad de integraciones con diferentes sistemas, ¿vale? Core de la compañía, sin afectar al servicio. Una vez ya está en producción, hemos integrado todos los CRMs y todos los sistemas de provisión y la propia plataforma gestiona tanto los procesos de fijo, de móvil, como ahora de televisión, que además se está desarrollando ahora mismo. ¿Esto qué ha permitido? Esto ha permitido tener una visión consolidada de la propia aplicación, ¿vale? Lo que al final manejamos son unas 4.000 instalaciones al día, ¿vale? Tenemos unos 1.500 técnicos activos en la aplicación y lo que ha permitido es que hay un 40% de órdenes de trabajo instaladas más al día de las que teníamos antes de tener el FSM y somos capaces de citar e instalar en menos de 48 horas. ¿Vale? Es más, si me apuras, casi en menos de 24 horas. Creo que es un beneficio muy importante ya no tener al cliente esperando semanas sin saber cuándo le vamos a llamar para citarle y cuándo vamos a instalarle. Y más ahora con la competencia tan agresiva entre operadores, que yo creo que esperar 3 o 7 días a instalar un cliente es que puede cambiar de decisión el cliente 3 veces, ¿no? Entonces, en cuanto antes le citemos y antes le instalemos, mucho mejor para retenerle en nuestra compañía. Y otro valor añadido, ¿no? o módulo, por llamarlo de alguna manera clave, es que también este operador lo que nos ha pedido es que nos integremos directamente con los procesos de billing. Entonces, lanzamos directamente, tras la instalación del técnico de campo, los procesos de facturación, ¿vale? Y eso yo creo que es interesante. En el segundo caso, ¿vale? Es en el caso español. Al final fue una integración mucho más sencilla, no había tanta cantidad de marcas, etcétera, etcétera, pero fue curioso porque sí nos pedían que nos integráramos con su agendador, ¿vale? En el caso anterior agendamos directamente desde la plataforma de Kairos. Aquí sí nos integramos con su agendador, es decir, las citas ya nos vienen previamente citadas, no usamos el módulo de la plataforma. Y ellos querían mantener, digamos, una puerta de atrás de alguna manera para unos clientes excepcionales, donde tuvimos que desarrollar un módulo, digamos, para saltarnos todas las reglas de enrutamiento de la plataforma y meter esas órdenes de clientes B2B o clientes VIP por detrás. Entonces, bueno, fue curioso, lo hicimos. No creo que sea una de las best practices, ¿no? Pero al final esto es sinónimo de que somos flexibles y que la propia herramienta permite la configuración de módulos adicionales y el integrador los puede ejecutar. Este caso, también este cliente estaba muy preocupado por el seguimiento de desempeño de los técnicos de campo, ¿vale? O sea, sí quería geolocalizarles, sí tenía muchos problemas de que los propios técnicos no querían trasladarse a ciertas localizaciones del país y para ellos sí era muy importante el seguirles, el geolocalizarles y el permitirles o no ejecutar una serie de actividades teniendo en cuenta su posición, ¿vale? Y por último, lo que también se configuró aquí fue el aviso de llegada al cliente, ¿vale? Una vez yo te he agendado, te mando un email o un mensaje o un aviso por la aplicación que tenga el operador, eso ya depende un poco del proceso, para decirte cuándo voy a ir a instalarte o a repararte esa avería, quién va a ir y dónde está. Entonces tú puedes tener un seguimiento de mi técnico en tiempo real y una posibilidad de reagendar. Esto al final permitió bajar casi un 50%, entre un 50 y un 60% las llamadas al call center para reagendar las visitas. Y al final es un ahorro directo en costes.
¿vale? También es verdad que la plataforma, gracias a este cliente, ya la tenemos configurada en diversos idiomas, ¿vale? No detallo cuáles porque si no sí vais a saber de qué país hablo, pero está configurada en los principales idiomas. Vale, yo por mi parte nada más. Daniel, no sé si tenéis alguna duda. Damos paso al turno de preguntas y respuestas. Pues sí, muchísimas gracias, Celia. Y efectivamente pasamos al turno de preguntas. Voy a abrir la cámara por ahí, por Santander, y abro el micro también. Bueno, y efectivamente, para hacer las preguntas podéis levantar la mano accionando el botoncito levantar mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar. Os voy a pasar la presentación también ahí a Kairos para el turno de preguntas. Bueno, o como decía, podéis levantar la mano accionando el botoncito levantar mano del panel de control. Y yo os abro el micrófono. Animaros porque, bueno, pues es una forma como muy directa de plantear vuestras dudas, vuestras cuestiones. Ya veis que, bueno, veis en el caso de José María y Álvaro y no lo veis, pero yo os lo digo efectivamente en el caso de Celia, que son muy simpáticos y seguro que están encantados de recibir vuestras dudas o cuestiones. Levantáis la mano activando el botoncito levantar mano que aparece en el panel de control, ahí como un iconito, y yo os abro el micro. No se ve la webcam, o sea que tranquilos porque lo único que se ve es se escucha el sonido, pero no se va a ver la webcam, así que no os dé corte, por así decirlo, ¿vale? Y también podéis plantear vuestras dudas o cuestiones por el chat, como ya hay algunos que me la estáis planteando. Bueno, pues vamos a empezar por aquí. Mira, aquí me están preguntando, con Álvaro nos ha hablado del BPM, que nos expliques un poquito más cómo es el proceso de definición funcional, de diagramación de los procesos con el BPM que nos has enseñado, Álvaro. Hola. Bueno, el proceso es muy sencillo, vamos. Evidentemente, la persona que va a gestionar el BPM, principalmente, más que un conocimiento técnico, lo que tiene que tener es un amplio conocimiento de la operativa en campo, ¿no? El proceso para definirlo, lo que es trasladarlo a la aplicación, bueno, es muy sencillo, ¿no? Nosotros tenemos lo primero que conocer qué información queremos recoger en este proceso operativo, qué formularios vamos a definir esos formularios, definir todo el contenido de esas notificaciones que nosotros vamos a enviar, bien al cliente final, bien a contratas, bien a otros actores del proceso. Todos esos contenidos los vamos a definir también desde dentro de FSM, con sus valores dinámicos, con, digamos, e incluso con su imagen de marca, ¿de acuerdo? En el caso de notificaciones por correo electrónico. Y luego lo que tenemos que hacer es componer ese proceso utilizando el BPM. El proceso para definir el flujo es muy sencillo, ¿no? Únicamente haciendo drag and drop, arrastrando los distintos estados, las distintas acciones, transiciones condicionales y configurando las propiedades de cada uno de ellos. Es algo muy intuitivo y bastante sencillo, e interconectando los distintos elementos tenemos diseñado nuestro flujo, ¿no? Este flujo nosotros le vamos a guardar y le vamos a asignar a dos niveles, ¿no? Inicialmente al tipo de orden, pero también en el caso de que estemos gestionando varias marcas, también a distintas marcas dentro de la plataforma. Con lo cual, si estamos podríamos tener el mismo proceso operativo o distintos procesos operativos que únicamente les diferencien, por ejemplo, estas notificaciones diferenciadas por una imagen de marca o por algún tipo de mensajería distinta, ¿no? Pero ya digo, si quieren ver cómo es, digamos, en realidad, ¿no? Y en vivo, cómo podemos definir un proceso de un flujo de trabajo, ¿no? Este proceso operativo y aplicarlo en tiempo real y cómo se hace efectivo para los recursos en campo y para el cliente final, yo creo que lo mejor, y como lo vamos a ver, es en la sesión que tendremos, digamos, esa demostración en vivo donde tendremos, cubriremos toda esta parte, ¿no? Tanto lo que es el control de la operación, la definición del proceso, la ejecución en campo y la entrega al cliente final, ¿de acuerdo?
Muy bien, una cuestión. Tanto Celia como vosotros os habéis referido a que entiendo, por lo que habéis comentado los dos, vamos, las dos partes, por así decirlo, que el sector de telecomunicaciones ha sido como en Kairos en un principio como el primero, por así decirlo, o donde han venido los clientes principales en un primer momento. Confirmadme si esto es así, confirmadme en los dos también qué sectores o qué tipo de proyectos veis hoy en el 2020 que están candentes con el tema del FSM. Bueno, pues efectivamente nosotros, es decir, nuestra apuesta de largo fue con el sector telco. Y ha sido un poco como lo que nos ocurrió con la herramienta de scheduling de agendamiento, ¿no? Inicialmente con la herramienta de agendamiento, hace ya casi 10 años, empezamos en el sector salud. Los procesos en el sector salud son muy complejos, hay muchos intervinientes en la operación de citación en el sector salud, es decir, procesos complejos. Una vez que nuestra herramienta es capaz de afrontar procesos complejos de ese sector, la herramienta está preparada para adaptarse, para ser flexible y para llevar procesos de cualquiera de los otros sectores. En el sector, en citación, acabamos en otros sectores como sector logística, sector en banca, sector automoción, etcétera, ¿no? En el FSM nos ha ocurrido un poco lo mismo, es decir, despuntamos en el sector telco porque, bueno, conocemos muy bien la operación del sector telco y construimos una aplicación, una solución que fuera capaz de responder a las necesidades de un sector complejo, de un sector tan cambiante, de un sector pues, en donde los procesos tienen que funcionar en tiempo real y en el momento y donde la competencia es brutal. Una vez que hemos construido una solución que es capaz de dar respuesta a este sector tan complejo, hemos visto cómo la solución ha sido capaz de dar respuesta a clientes y ahora voy a tu segunda parte de la pregunta, sector logística. Estamos trabajando ahora mismo en 2 proyectos muy grandes del sector logística. Estamos trabajando en el sector en utilities. Seguimos Perdona, trabajando logística, José María, ¿logística te refieres a transporte de mercancía por carretera, por ejemplo, o por ejemplo, efectivamente, ¿no? gente que tiene flotas de camiones? ¿Perdón? Gente que tiene flotas de camiones. Sí, compañías que usan flotas de camiones para entregar, para recoger materia prima, transformarla y entregar producto luego directamente a sus clientes por todo el mundo, ¿no? Y donde, bueno, pues toda esa logística, todos esos procesos asociados a la logística, ¿vale? Y aquí yo creo que es importante, ¿no? Es decir, esto no va donde para ellos lo importante era optimizar la ruta, ¿de acuerdo? Sino que la optimización de la ruta para ellos era una puntita que acompaña, ¿vale? Al proceso, pues, pero necesitaban algo más y no lo encontraban en el mercado, pues han encontrado en nuestra herramienta de Field Service, han encontrado no solo la parte de la optimización de la ruta, sino otras soluciones a sus necesidades, ¿no? Estamos trabajando en el sector retail, utilities, energético, por ejemplo. Y ahora mismo tenemos además un piloto en atención domiciliaria, ¿no? Lo que entraría un poco en el sector sanitario. ¿Dónde estamos trabajando? Pues principalmente estamos trabajando en Europa, de la mano de distribuidores como por ejemplo es el caso de Everis, pero también estamos trabajando con Everis en Latinoamérica, principalmente en Colombia y en Perú, y luego tenemos distribuidores también en Colombia y Centroamérica y Argentina, por ejemplo, y estamos con proyectos también allí. No sé, Celia, si quieres comentarnos qué sectores o qué proyectos consideras tú que este año, bueno, vais a hacer o estás viendo que hay movimiento. Sí, o sea, yo si quieres, porque no lo he comentado por no extenderme más, dentro de telecomunicaciones lo que es interesante es que ya no solo nos demandan servicios las propias empresas de telecomunicaciones, o sea, las 4 grandes a nivel nacional, sino que ya nos empiezan a contactar las empresas contratistas.
¿vale? Es decir, Claro. las empresas contratistas de fuerza de campo que trabajan para todas las empresas de telecomunicaciones tienen que gestionar en un mismo front órdenes para empresas de 4 colores distintos con los mismos técnicos. Entonces tienen una complejidad enorme y yo creo que ha sido un cambio de mentalidad, ¿no? de este último año o estos últimos 2 años, donde antes no lo veíamos como un foco, ¿no? Como un foco, porque son herramientas al final grandes y este tipo de empresas tiene plataformas, digamos, más manuales o más desarrollos a medida o incluso llevan el control en bases de datos o Exceles y la verdad que no sabíamos que estábamos en su mente y sí estamos. Entonces creo que ha sido como el gran cambio en los últimos meses. Sí. Y podríamos hablar, os lo pregunto a los dos también, de, digamos, un volumen. En un primer momento puedes pensar, bueno, pues esto es una herramienta para, no sé, miles de trabajadores, ¿vale? ¿Existe un número a partir del cual es por así decirlo, recomendable una herramienta de este tipo o es más la complejidad de los procesos? No sé. ¿Es una cuestión de volumetría? Porque parece en un primer momento que puede ser un primer factor es la volumetría, digamos, el volumen de órdenes, el volumen de trabajadores. Yo, si me permitís, mi opinión, aquí el tamaño no importa, ¿no? Aquí lo importante es la potencia y el control. Tenemos clientes que tienen 150 recursos en campo y tenemos un cliente que tiene 20.000, que tiene 20.000 licencias de Kairos, ¿vale? Y 18.900 y pico. Al final es un poco lo que comentaba yo al principio de mi intervención, ¿no? Es decir, si necesitas aumentar la eficiencia de tu empresa, si quieres reducir, optimizar los costes y si quieres aumentar la satisfacción de tus clientes, pues ya te digo, tenemos clientes con 150 licencias de Kairos y clientes de 20.000. La plataforma se adapta flexiblemente a los procesos de ambos, a los más complejos del mayor y a los más sencillos, pero incluso también complejos por su especialización del pequeño. ¿Tú, Celia, la opinión que tienes al respecto? No, yo comparto su visión, ¿eh? Sobre todo es la frase inicial de tenemos proyectos con 150 personas y proyectos con 20.000. O sea, creo que eso no es un driver en absoluto, es una cuestión de querer hacer mejor las cosas en el menor tiempo posible, ¿no? Y con la máxima eficacia. Y además entiendo que la herramienta, como has hablado, José María, entiendo, por usuarios. Es decir, en uno, digamos, el coste es de 20.000 licencias y en otro es de 150. O sea que el precio también entiendo que Bueno, nosotros aquí varía, tenemos ¿no? una filosofía, ¿no? Y nuestra filosofía es, oye, que ninguna compañía se quede sin solucionar sus problemas, es decir, por tamaño y por precio, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos, no? Nosotros estamos centrados en proporcionar a nuestro cliente un precio por licencia por usuarios activos. Si este mes tienes 18.950 usuarios activos de la aplicación, pues pagarás por 18.295 usuarios. Y si el mes que viene tienes 19.500, pues por los 19.500. Y si al tercer mes bajas a 4.500 porque has tenido que hacer un expediente de regulación de empleo, me lo invento, o se te ha caído parte del negocio, pues pagarás por los 4.500, ¿de acuerdo? A partir de aquí, nuestra flexibilidad se abre todavía más, ¿no? Es decir, distinguimos entre los que son usuarios activos y, de alguna manera, usuarios completos de la solución, que tiran de ella de manera completa, y luego hay usuarios que por sus roles dentro de una organización, por ejemplo, usuarios de call center de la compañía, usuarios de back office, por ejemplo, pues que no tienen que usar la herramienta, no usan la herramienta de una manera tan profusa. Y, por ejemplo, pues aquí estamos manejando con la mayoría de nuestros clientes una tarifa plana. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, ese cliente que hemos hablado de 20.000 licencias,
Pues para que os hagáis una idea, estamos hablando de clientes, de un cliente que tiene 3.000 personas en campo, técnicos en campo, y en las 17.000 restantes son usuarios de call center, de atención al cliente, usuarios de soporte y usuarios de tienda, por así decirlo, ¿vale? Y esos 17.000 pues pagan una tarifa plana al mes y eso es todo. Bueno, si tenemos un par de minutos, si queréis hacer alguna pregunta, todavía estáis a tiempo, me levantáis la mano y os abro el micro. Estaríamos encantados de escucharos directamente. Digamos, ¿existe competencia por parte de otro tipo de herramientas, no sé, de recursos humanos o de, por ejemplo, existen las herramientas de Workforce Management, gente que esté utilizando, no sé, un módulo de ERPs para este tipo de herramientas, o está como muy claro el hueco? O al menos los clientes tienen claro el hueco. Yo creo que esto a lo mejor que la respuesta la puede dar Celia. Sí, o sea, al final FSM es lo mismo que Workforce Management. Yo creo que es un dominio funcional estipulado, ¿no? A nivel proceso y a nivel de dominio de TM Forum. Entonces está claro qué herramientas operan en este dominio y no se solapan con otras, ¿vale? No se solapan con un SAP o con un ERP. Son herramientas que hacen puro dispatching. Lo que sí es verdad es que estas cada vez son más avanzadas, entonces pues los módulos extra, que no son core de una funcionalidad de FSM, como la conciliación de factura o la actualización de inventario, sí parece que se meten en otros dominios. Pero lo que es la funcionalidad core del Workforce Management tiene el dominio claro, la competencia es clara dentro del propio dominio entre los grandes vendors, no con otros. No sé si he respondido a tu pregunta. Cuando dices que es lo mismo que un Workforce Management, ¿significa que o utilizas uno o utilizas otro? Bueno, es que para mí es equivalente, ¿no? El significado es exactamente el mismo. Bueno, a ver, aquí tengo una pregunta. Bueno, tengo dos preguntas. Dice, ¿Kairos tiene alguna modalidad de integración con otra plataforma en la modalidad de licenciamiento tipo OEM? Eduardo pregunta esto. Si les podía dar un poco más de información, la verdad no sé muy bien a qué se refiere modalidad OEM. Bueno, supongo que precisamente será un poco de integración de la herramienta con otro tipo de herramientas complementarias, ¿no? Bueno, supongo que tendría que dar más información. Bueno, aquí tengo otra de Luis, dice respecto a la competencia que estáis comentando, ¿cuál es vuestra principal competencia en herramientas FSM? ¿Click o FSC? Gracias. Aquí sí, nuestra audiencia siempre va por lo recto, digamos. Sí, ¿no? Esto ya es a pillar. Sí, o sea, Oracle Field Service Cloud es una de las grandes o de los grandes competidores. Click ahora mismo con Salesforce también, o sea, IFS, hay varias. Últimamente nos encontramos con Click Software y con IFS, pero bueno, cada vez hay más. Sí. ¿Y cuáles son los principales argumentos, José María, para ganar esas cuentas? Buena pregunta. No sé yo si soy el más indicado para responderte. Eso te iba a decir, digo, pues igual. Pero mira, yo creo que, y no es por, de verdad, fíjate, no voy a intentar quitarme la respuesta de encima, pero creo que te lo podría responder mejor Celia. Y te voy a decir por qué. Porque yo creo que, como bien hemos dicho anteriormente, pues Everis ha estado realizando otro tipo de implantaciones, conoce perfectamente las ya mencionadas de la competencia, pero yo creo que suena un poco como más independiente el que te dé esa respuesta Celia, ¿no? Que ha tenido enfrente a dos grandes cuentas que han apostado por Kairos y yo creo que además Everis ha hecho su benchmarking y el cliente se lo ha valorado y se lo ha trasladado a Everis, ¿no?
Sí, yo en línea de lo que comenta José María, como nosotros somos integradores de todas, ¿vale? Y nosotros hemos trabajado y trabajamos con muchas de ellas. Sí es verdad que con Kairos trabajamos muy bien, ¿vale? Es una relación muy buena y es muy fácil, ¿vale? Es muy fácil tanto por el equipo que tiene detrás como por el producto. Es decir, yo no voy a dar nombres porque al final como con muchos trabajamos no sé quién puede estar conectado, pero hemos sufrido como integrador implantaciones de años con herramientas de Workforce Management, ¿vale? Y con Kairos eso no nos ha pasado. O sea, las referencias que, bueno, he traído una selección de 2, pero las referencias de 6 y 4 meses son de verdad, o sea, están en producción y no puedo decir lo mismo de otras muchas. ¿Que son muy potentes? Sí, pero que son más complejas a la hora de integrar y que tenemos menos poder sobre la integración y poder configurar dentro de la propia plataforma también. Dicho Muy esto bien. por Celia, dicho eso por Celia, yo creo que uno de los principales valores que se nos atribuyen a la solución, uno es la flexibilidad, tanto lo que es en la primera milla, es decir, la parte de configuración, parametrización, etcétera, como la flexibilidad de la propia herramienta en la gestión de la operación, donde el cliente, el usuario final, el usuario puede parametrizar la solución, los procesos, etcétera, y hacerlo en tiempo real. Y luego se nos da mucho valor, y Celia antes lo ha comentado también, en todo ese proceso de acompañamiento, tanto al principio como al final. La parte de soporte, mantenimiento, atención al cliente. Es decir, tenemos un buen equipo 24/7 para atender a nuestros clientes y en varios idiomas además. Es decir, cuidamos mucho esa parte de la última milla, ¿no? Bueno, pues nos quedamos aquí pendientes de esa demo, que seguro que es súper entretenida, que nos va a hacer Álvaro en próximos webinars. Y nada, agradeceros a Álvaro, José María y Celia el tiempo y las explicaciones. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a Muchas todos. gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego, Y gracias. a todos los asistentes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Además, nos hemos alargado bastante y estáis prácticamente todos los que empezasteis. Así que eso es que hay interés. Estaros atentos a próximos webinars de Kairos, de NetBoss en tecnowebinars.com. Los iremos anunciando con tiempo. Y a todos los que estáis viendo el vídeo, pues lo mismo. La próxima vez a ver si os podemos ver aquí en directo. Y nada, estar atentos a próximos webinars y a próximos contenidos que vamos a ir generando sobre Field Service Management. Desde Sant Cugat del Vallès, aquí al norte de Barcelona, pues nada, un saludo y hasta la próxima. Adiós.